Glorioso día cuando el Señor nos salvó. ¡Qué bendición! Qué lindo poder nuevamente estar juntos a través de este medio para compartir nuevamente del Señor y juntos cantarle y en espíritu estar unidos unos con otros con el Señor. Gracias por este canto, gracias a los que vienen a hacer el programa, gracias a David que hizo la introducción, luego estará haciendo la conclusión. Y a cada uno de ustedes también por mirar este programa y por apoyarnos con sus oraciones y apoyar el ministerio de la iglesia que sigue adelante, apoyando a sus misioneros en diferentes programas, a gente necesitada. Gracias por las ofrendas y por las oraciones. Como dijo David al inicio, siga cuidándose con este rebrote del virus que va a seguir los casos en aumento según la tendencia de otros países que empezó este pico antes que aquí en Guatemala, así que posiblemente el pico seguirá en aumento, pero confiamos en Dios que pronto ya baje y todo esté mejor. Quiero invitarles al programa de este viernes. No se lo pierda, vamos a estudiar el tema ¿qué significa ser pobre en espíritu? Es la bienaventuranza que Jesús dijo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es la primer bienaventuranza muy importante porque ha sido muy mal interpretada esta bienaventuranza. San Francisco de Asís, ¿les recuerda? Él fue el campeón de los votos de pobreza que luego muchos religiosos han hecho. Han hecho de su vida la pobreza como una virtud, basándose en esto que dijo Cristo. Dichosos los pobres en espíritu. Y vamos a estudiar este viernes. ¿A qué se refiere Jesús? ¿A la pobreza económica? Porque dice dichosos los pobres en espíritu. ¿Cómo podemos ser pobres en espíritu para que el reino de Dios nos pertenezca? No se pierda el estudio este viernes a las 8 de la noche. No se lo pierda. Y el domingo que viene, un tema muy importante. A las 9:30 el domingo que viene, vamos a estudiar el tema 3 clases de persona que usted debe conocer. ¿A quién quisiera conocer usted? ¿Al presidente de algún país? ¿A algún futbolista o actor famoso? 3 clases de personas que usted debe conocer. Y usted se va a poder identificar con una de ellas. Así que no se pierda el tema del domingo que viene. Bueno, vamos a orar. Y vamos a pedir la bendición del Señor para el tema del día de hoy, porque es muy importante para nuestra vida terrenal. Así que si tiene su Biblia, téngala allí cerquita, que quiero que analicemos unos 4 o 5 versículos. Y si no, preste atención, concéntrese. Si usted está haciendo algo, intente concentrarse en este tema que es muy importante y le puede ayudar muchísimo en su vida. Oremos. Señor, te alabamos y te glorificamos. Como cantábamos recién, glorioso día, el día que tú nos salvaste, que cambiaste nuestro destino eterno en infierno a cielo. Qué bendición, Señor, que podemos abrir tu palabra y buscar, como decía el salmista, las maravillas de tu ley. Y es lo que pedimos en esta hora para todos nosotros, para todos los que están viendo este programa, ahora, o lo ven más tarde, que es la mayoría de las personas y en diferentes lugares. Que tú nos bendigas y que tu Espíritu Santo encuentre corazones receptivos y en sintonía concentrados contigo, dóciles para ser moldeados por ti, en Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es, ¿quién es mi mayor enemigo? ¿Quién es mi mayor enemigo? Vamos a encontrarlo, ¿le parece? Vamos a hacerle frente y vamos a triunfar sobre él. Y quiero hablar de este tema porque siempre andamos echándole la culpa a otros de nuestros clavos, de nuestros problemas, de nuestros malos hábitos, de nuestros fracasos, de nuestras malas actitudes, de nuestros malos hábitos. Siempre le echamos la culpa al pastor, a un líder de la iglesia, a un padre, a un hijo, a un vecino, al gobierno, al jefe, etc. Siempre le echamos la culpa a otros y quiero demostrarles brevemente en esta hora que hay un enemigo peor
más cerca de nosotros de lo que nosotros nos imaginamos. Y aquí va mi primer punto. Cuando creí en la obra de Cristo en la cruz para salvarme y puse mi fe en Él, cuando acepté a Cristo, como normalmente decimos en mi corazón, hace ya 30 años atrás, que me comprometí con el Señor, hace 30 años atrás, yo creí que siempre iba a amar y obedecer al Señor como por arte de magia. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que no. Eso es algo con lo cual he tenido que comenzar a luchar, que por experiencia me di cuenta de que en mí había algo que no me dejaba siempre ser obediente al Señor. Una inclinación que, a pesar de haber aceptado a Cristo en el corazón, una inclinación al mal, una inclinación a esa actitud o pensamientos o malos actos. Esa inclinación que es de la naturaleza propia del ser humano, que todos la tienen. Gobernantes, gente que aparece en las redes sociales, gente que usted ve muy pulcra, muy ética, moral, que también la tienen los evangelistas, músicos cristianos, monjas, sacerdotes y toda persona. Una inclinación al mal. Niños, grandes, todos la tienen. La tienen todos desde el pecado de Adán y Eva. Y se pasa como por arte de magia, como un gen, como un cromosoma a toda la raza humana, según dice Romanos 5:12. Es la naturaleza caída, así lo llama la Biblia. Es el yo, así lo llama la Biblia. Es la carne, así lo llama la Biblia. Y que quiere que uno no obedezca y ame a Dios. ¿Cómo se manifiesta esa naturaleza caída en nosotros? Cuando uno piensa o dice, porque generalmente uno lo piensa, cuando uno piensa o dice, no me importa lo que otros digan, voy a hacer lo que se me da la gana. Cuando uno piensa o dice, soy el número uno, quiero que otras personas me admiren, me miren, me reconozcan, me honren. Eso no lo decimos, pero está dentro de uno, ¿no es cierto? No es mi culpa. Cuando uno dice o piensa, no es mi culpa. Sí, porque a nuestra naturaleza humana, que está aquí adentro, le cuesta mucho, le cuesta muchísimo decir, me equivoqué. Cuando pensamos o decimos, pobre de mí, nadie me trata bien. Sí, porque nuestra naturaleza humana siempre anda refunfuñando y queriendo llamar la atención para que la mimen. Cuando decimos, no me importa lo que Dios diga, yo hago lo que yo quiero. Esa es la lucha que yo he encontrado en mi vida desde que me convertí a Cristo. Jesús habló de eso. Jesús lo dijo. ¿Dónde? Jesús lo dijo en Mateo 15 del 18 al 19. Y allí Jesús habla de esa parte interna y Jesús menciona el corazón. Y Jesús allí se refiere no al músculo que aquí bombea sangre, sino al centro de operaciones de nuestra naturaleza, el centro de emociones, el centro de donde se toman las decisiones. ¿Y qué dijo Jesús allí en Mateo 15? Lo que sale de la boca viene del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad, los robos, las mentiras, etcétera, etcétera. O sea que Jesús dice que de aquí adentro sale lo malo y contamina a otros. Y cuando la Biblia habla de esto, se está hablando de esa parte interna de nosotros, de nuestra naturaleza. Lo que Jesús dice que de adentro de uno sale la maldad. ¿Lo dijo Jesús? El corazón es el problema. Como yo les dije, eso viene desde que pecó Adán y Eva. Yo lo he experimentado. ¿Y usted? Espero que también. Ahora quizá alguno diga, no, yo no tengo ningún problema y yo no tengo un enemigo adentro. Mire, le voy a decir algo. Y ahora lo quiero llevar al libro de Romanos, al apóstol Pablo, ni más ni menos. Él descubrió, mire, Pablo, él descubrió su peor enemigo. Y porque lo descubrió, le hizo frente y le ganó la batalla. Y por eso este tema lo queremos meditar brevemente en esta hora. Pablo, ¿cómo le ganó la batalla y cómo descubrió ese enemigo? ¿Dónde vemos eso? En el libro de Romanos, capítulo 7. Y solo quiero leerles los versículos 21 al 24, que son de los versículos más importantes de la Biblia, o no es el más importante, pero de los más importantes. Romanos 7, del 21 al 24.
donde Pablo descubrió dónde estaba su peor enemigo. Y por eso le pudo hacer frente y ganarle la batalla. Y ahí debemos llegar nosotros. Mire lo que dice Pablo en Romanos 7. Descubro una ley, dice Pablo. Cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo, prisionero. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Quiero hacerles unas observaciones muy interesantes. Primero, el que escribió esto, ¿quién fue? Pablo. ¿Quién era Pablo? El apóstol Pablo. El hombre cristiano más influyente, podríamos decir, del primer siglo en el cristianismo. Pablo, ni más ni menos, escribió esto. Pablo, el que escribió 13 libros de los 27 que tiene el Nuevo Testamento. Imagínense, Pablo escribe esto. Y él sintió que adentro de él había una batalla, una guerra, que como que habían dos personas enfrentándose entre sí. Porque Pablo dice que tenía una lucha interna, quería hacer lo bueno, quería agradar a Dios, porque era cristiano, era Pablo. Pero algo le retenía, no podía, tenía un enemigo adentro y Pablo lo encontró. Él, aquí vemos que de todo corazón no quiere pecar. Él dice, quiero hacer el bien, me deleito en la ley de Dios, en sus mandamientos, en su palabra, pero no puedo, algo me tiene mal. Así que usted y yo, aunque seamos nuevas criaturas, aunque hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, no perdemos la naturaleza vieja, la naturaleza que traemos de Adán y Eva, la naturaleza adánica, la naturaleza inclinada al mal. No la perdemos. Claro, todo es hecho nuevo espiritualmente cuando nos convertimos, el destino cambia, pero la vieja naturaleza la seguimos llevando adentro. Seguimos siendo personas quebradas, que vivimos en un mundo quebrado, contagiado por el pecado. Y entonces, aunque el pecado ya no reina en nosotros, porque hemos pasado del reino de Satanás al reino de la luz, aunque el pecado ya no reine y ya no podemos o no vamos a tener el castigo del pecado porque somos cristianos, recuerde esto, el pecado mora dentro de nosotros. ¿Escuchó? No reina, pero el pecado mora dentro de nosotros. Pablo lo experimentó. Y al leer aquí en Romanos 7 vemos que Pablo, si usted puede leer todo el capítulo 7, son 25 versículos, usted encuentra algo interesante. Pablo, el apóstol, hizo todo de su parte para vivir en santidad. Y él hizo todo de su parte, pero llega aquí a una derrota total, a un fracaso total. Y por eso dice, por este rumbo estoy en un callejón sin salida. ¿Quién me va a librar? Me doy por vencido, dice Pablo. Miserable de mí. Romanos 7:24. Miren, el apóstol Pablo está diciendo esto. Y aquí es la experiencia que le sucede a la mayoría de los cristianos. A la mayoría. Porque la mayoría, escúcheme bien. No se pierda esto que le voy a decir. Recuérdelo. La mayoría de los cristianos ponen de su parte y se esfuerzan para alcanzar la victoria, la santidad, pero terminan frustrados, decepcionados, en derrota en su vida. Entonces, antes de ver cómo Pablo encontró la victoria contra ese enemigo que él reconoció que estaba dentro de él, quiero mencionarles las falsas maneras, 3, que los cristianos tienen para vencer su peor enemigo. Son falsas maneras, no conducen a la victoria, conducen a más frustración, derrota y miseria. 3 maneras que se enseñan en los seminarios y en muchas iglesias, quizá la mayoría, donde los cristianos usan alguna de esas 3 maneras para vivir en victoria. Y son falsas esas maneras, porque los conduce a más derrota y vida en miseria. Modelos incorrectos para triunfar. Maneras incorrectas. Aquí va la primera. Corregir lo malo.
Cuando usted escucha en los seminarios bíblicos o en las iglesias o cristianos que dicen, ay, debo eliminar mi impaciencia, debo dejar de fumar, debo dejar de decir maldiciones, debo cambiar mi carácter, todo eso es bueno. Pero si nos enfocamos en dejar lo malo en nuestras vidas y no le metemos lo bueno, terminamos como los fariseos, que intentaban no pecar y fracasaron porque no tuvieron relación con Dios. Esta es una manera incorrecta de intentar tener victoria, corregir lo malo. Segunda manera incorrecta para triunfar, conocer mejor la Biblia. Eso se enseña. La mayoría de los cristianos cree eso, que si conozco mejor la Biblia, piensan, seré mejor cristiano. Si voy y estudio más de la Biblia, seré mejor. Si conozco mejor de la Biblia, entonces seré un mejor cristiano. Claro, hay que conocer la Biblia. Nosotros aquí en la iglesia enseñamos la Biblia en los diferentes programas. Claro. Sin embargo, creer que el objetivo principal de la vida cristiana es conocer mejor la Biblia nos llevará a cometer el mismo error que los fariseos, que Jesús les dijo, ustedes conocen las Escrituras, pero no me conocen a mí, porque no basta con conocer la Biblia. Ese no es el fin, conocer la Biblia. Estudiar la Biblia debe ser un medio para lograr un fin que es relación con el Señor. Entonces ya vimos dos maneras incorrectas de triunfar en esta vida, cristianamente hablando. Primero, corregir lo malo. Segundo, intentar conocer más de la Biblia. Y tercero, comprometerme más con la obra del Señor. Eso yo lo he escuchado un montón de veces en los cristianos. Comprométase, hermano, más con el Señor. Comprométase más con la femenil. Vaya más cultos allí en su iglesia. Ofrézcase más, comprométase más, sirva más. Hay demasiados hermanos en Cristo que yo he visto que tenían compromiso con el compromiso y los ha llevado al resentimiento, al cansancio, a la renuncia, porque estaban comprometidos con el compromiso, con un ministerio o con un servicio, pero no con el Señor. ¿Se da cuenta la diferencia? El comprometerse con el compromiso los alejó del Señor porque han estado como ramas sin conexión con la vid. ¿Escuchó bien? La mayoría de los cristianos, mire, yo esto lo he visto y lo he estudiado, no en esta semana al preparar este sermón. Vengo como por 25 años estudiando esta situación. Y podríamos hablar muchísimo, si usted quiere, de este tema, cuando quiera. Mire, los cristianos quieren vencer su naturaleza inclinada al mal, comprometiéndose más. Quieren vencerla ayunando más, orando más, dejando de pecar, conociendo más la Biblia. ¿Y qué? ¿Cómo terminan? Como Pablo en el verso 24, frustrados y derrotados. Miserable de mí, dijo Pablo. Porque Pablo aquí, en el capítulo 7, muestra cómo no se debe triunfar, porque está enfocado en hacer cosas, en su naturaleza, en su carne. Y así no se logra la victoria en Cristo. Miserable de mí, ¿quién me librará? Y entonces Pablo descubre algo. Al final aquí del capítulo 7, usted podría leer los primeros versículos, pero al final descubre una ley, dice Pablo. Estoy descubriendo una ley nueva. Verso 21, ya se lo leí, Romanos 7, 21. Descubro una ley, que quiero hacer el bien y no puedo. Y luego habla en el verso 22 de la ley de Dios. Me deleito en los mandamientos, en la ley de Dios. Así que aquí en el verso 21 habla de otra ley. Quiero hacer el bien y no puedo. Esa otra ley, Pablo la explica en el verso 23 de Romanos 7, donde Pablo dice, me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo está esa otra ley, que es la ley de pecado. La ley de pecado es la tendencia humana, como le dije al principio, que descubrí en mi vida y espero que usted la descubra, que es nuestra inclinación al mal. Y Pablo dice, descubro esta nueva ley, este nuevo principio en mi vida, esa naturaleza que yo tengo, la ley del pecado dentro de uno mismo, la ley del pecado dentro de uno mismo. Entonces Pablo lo que está diciendo es, esta es mi experiencia, esto es lo que yo descubro. Hay un principio dentro de mí, le llamo una ley, dice Pablo. Un principio dentro de mí que me gobierna,
que me lleva cautivo, dice Pablo aquí, en el verso 23. O sea, me tiene prisionero. Quiero hacer el bien y quiero agradar a Dios. No puedo. Hay algo dentro de mí que me contiene. Hay un enemigo adentro de mí. Es mi naturaleza. Me deleito en Dios. Quiero agradar a Dios. Pero hay algo adentro de mí que me tiene prisionero. Esa es la batalla que Pablo encontró. Es la batalla que todos debemos reconocer que tenemos. La ley de su cuerpo, de Pablo, dijo él aquí, la ley de su cuerpo era más fuerte que la ley de obedecer a Dios. La ley de su cuerpo era más fuerte que la ley de obedecer a Dios. Pablo dijo, hallo esta ley dentro de mí. Quiero hacer el bien, pero el mal está en mí. Ahora soy cristiano, tengo una nueva naturaleza que quiere hacer el bien, dice Pablo, pero pierdo la guerra. Pierdo la batalla, soy un prisionero de lo que está dentro de mí, de ese enemigo, de esa naturaleza caída que Pablo reconoció que tenía y todos debemos reconocer que la tenemos, todos. ¿Y a qué conclusión llega el apóstol Pablo? Mire, la conclusión de él, Romanos 7:24. Soy un pobre miserable. Mire lo que dice el apóstol Pablo, el que escribió 13 libros de los 27 del Nuevo Testamento. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Esta es la conclusión a la cual tú debes llegar. Es a la conclusión que debemos llegar. Soy un pobre miserable. La palabra miserable aquí es la traducción de una palabra en griego que significa estoy cansado de tanto trabajar. Y es lo que Pablo estaba aquí. Él se esforzó en su carne, en su naturaleza. Él hacía su mejor esfuerzo, como muchos cristianos quieren hacer, su mejor esfuerzo para vivir bien para Dios. Y no pueden. Y Pablo llega a esa conclusión, estoy cansado. Y los cristianos hoy en día quieren corregir lo malo en sus fuerzas, quieren conocer la Biblia en sus fuerzas, quieren ir a más cultos, ayunar más, orar más, servir más, ponen su mejor esfuerzo y terminan frustrados, agotados, derrotados, como Pablo. ¿Quién me librará? Estaba cautivo, porque el enfoque estaba mal. No puedes luchar contra ti mismo en tus fuerzas. Y Pablo entonces lanza ese grito, ¿quién me librará? Y él va a encontrar entonces que el triunfo, porque él dice, ¿quién me librará? Porque encontró que él no pudo triunfar sobre su enemigo, su naturaleza. Entonces busca fuera de él la libertad. Y ahí debemos llegar nosotros. Porque si yo quiero santidad, victoria en Cristo, esforzándome más, estudiando más la Biblia, ayunando más, comprometiendo más en más ministerios, me voy a frustrar en la vida cristiana. Pablo le pasó eso. Y Pablo encuentra que la solución no estaba en él, está fuera de él. Fuera de él. ¿Quién me librará? Dice él. Y por fin entonces Pablo está postrado ante su fracaso. Por fin está quebrantado ante su fracaso. Por fin. Él ya no tiene más fuerzas para luchar en su naturaleza. Por fin está derrotado. Y eso es lo que espera el Espíritu Santo en ti y en mí. Que nos quebrantemos ante Él, que nos frustremos de nosotros mismos, que caigamos en dependencia del Señor. ¿Por qué? Porque solo así nos libramos del yo, de nuestra naturaleza y de querer intentar lo mejor para Dios. Porque cuando yo quiero intentar lo mejor para Dios, no le doy permiso al Espíritu Santo para que obre en mi vida. Debo quebrantarme, de estar derrotado humildemente ante Dios. Y ahí es cuando Él empieza a obrar en mi vida, en su vida. Quebrantados ante Él. El Señor quiere quebrantar nuestra naturaleza humana, nuestro yo, nuestro ego, para que Él pueda actuar. Miren, aquí en el capítulo 7 hay algo interesantísimo. Las palabras son importantes. Fue inspiración del Espíritu Santo que los escritores bíblicos escribieran ciertas cosas y no escribieran otras cosas. Aquí en el capítulo 7, usted puede hacer el trabajo después si quiere. Usted va a encontrar los pronombres personales que Pablo utiliza de él mismo. Me, mí, yo. Unas 40 veces en 25 versículos de este capítulo. Mire,
¿Por qué? ¿Por qué tantas veces Pablo habla de él, de él, de él? Porque él pensaba en este capítulo 7 que la vida cristiana en victoria se refería con voy a hacer yo mi propio esfuerzo, voy a hacer lo mejor para Dios, voy a ayunar más, me voy a esforzar más, como aconsejan muchos cristianos que hay que hacer. Y Pablo, por estar enfocado en él, encontró derrota y miseria, igual que los cristianos hoy en día. Porque la victoria no está en uno. La victoria no está en uno. Y entonces Pablo, aquí usando su mejor parte y su mejor esfuerzo, encontró problemas, encontró frustración, tristeza, totalmente. Esto me recuerda una historia que contó aquel misionero que vivió hace ya muchos años en China, Watchman Nee. Si usted ve libros de él, muy buenos. Watchman Nee. Él una vez estaba en un lugar y había una gran piscina y había nadadores allí disfrutando del agua. Y observó el pánico en un momento porque uno se estaba hundiendo. Una persona allí se estaba hundiendo. Y observó la tranquilidad del salvavidas, de la persona que cuidaba, del que cuidaba la piscina, mirando al pobre hundiéndose. Watchman Nee dijo que él quería gritarle al salvavidas que por favor se lance al agua para sacar al hombre que se estaba ahogando. Pero el salvavidas no se tiraba al agua. De pronto, cuando parecía que ese hombre que ya se estaba hundiendo, el salvavidas se tiró en ese último instante y salvó a la persona. Cuando pasó el pánico, Watchman Nee se acercó al salvavidas y le dijo, ¿por qué usted dejó que sufriera aquella persona? ¿Por qué no se tiró antes a salvarlo? Y el salvavidas le dijo, si me hubiera metido antes con las fuerzas que hacía esa persona para salvarse y no hundirse, me hubiese hundido a mí también y los dos estaríamos muertos. Así que cuando él ya no pudo más y comenzaba a hundirse, ya no me resistió. Y ahí es cuando yo entré en acción y lo pude salvar. Así permitió Dios la experiencia frustrante de Pablo. Cuando Pablo en su intento de agradar a Dios ya no pudo más. Y se postró en humildad, en quebrantamiento. Y dijo, ¿quién me va a librar? Y reconoció que la ayuda estaba afuera, no adentro de él. O sea, el Espíritu Santo, claro, está dentro de nosotros, pero no era Pablo en su carne el que tenía que ayudarse. Cuando él ya dejó de pelear, se rindió a Dios. Y ahí entonces Dios pudo actuar y vencer a ese enemigo que era él mismo. Usted y yo, cuando dejamos de luchar en nuestra naturaleza humana y nos entregamos por fe a Él, Él empieza a obrar en nosotros. Y Pablo exclama en el verso 24, ¿quién me librará? Porque ahí está vencido. Pablo estaba derrotado. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos, a reconocer que no podemos vivir la vida cristiana, que necesitamos el poder del Señor. Y entonces Pablo da ese grito de victoria allí en Romanos 7:25. Miren qué hermoso versículo. En el 24 Pablo, ya frustrado de su experiencia de intentar hacer su mejor parte para agradar a Dios, entonces Pablo dice, ¿quién me va a librar? Y da un giro de 180 grados y encuentra la victoria. Y dice en Romanos 7:25, gracias a Dios por medio de Jesucristo. Ahí encontró Pablo la victoria, con una nota de gratitud. Reconoce que alguien le dio la victoria y le libró. ¿Cómo explicar ese cambio en Pablo de un versículo al otro? De ese viraje de 180 grados. Seguramente el Espíritu Santo iluminó a Pablo, recordándole lo que Pablo había escrito en el capítulo 6. Muerto al pecado, continuaremos en pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, los que vivimos en Cristo no podemos seguir viviendo en hábitos pecaminosos. Pablo seguramente se paró nuevamente en su posición de cristiano junto a la cruz, co-crucificado con Cristo, vivos con el Señor. Y es la posición suya y mía si tenemos a Cristo. No luchar en nuestras fuerzas, sino acercarnos por fe y dependencia y quebrantamiento al Señor para que Él viva su vida en nosotros. No es yo, pastor, tengo que hacer mi mejor esfuerzo. Claro, yo trabajo y me esfuerzo. Esta semana dormí poco, había mucho que hacer, presiones acá y allá. Pero no soy yo, no es mi parte, no es a intentar hacer lo mejor que puedo para Dios. No, es depender del Señor con una vida
en humildad ante Él. Y Pablo aquí muestra eso. Él tiene una lucha en todo el capítulo 7. Él es el apóstol. Él no quiere pecar, dice. Quiere hacer lo bueno. Pero Él aquí, siendo tan transparente, nos muestra que todo le va mal, le va de mal en peor. Hay confusión. Él puso de su parte, hizo su esfuerzo como muchos cristianos hacen su mejor esfuerzo, oran más, ayunan más. Y no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Sirven más, se esfuerzan, hacen esto y lo otro, intentan no cometer tantos pecados, obedecer las leyes de la iglesia, ir a muchos cultos, etcétera, etcétera, y no hay solución. Y Pablo llega entonces también así a un callejón sin salida. Y entonces Pablo da un grito de auxilio y un cambio total. Y Pablo encuentra la bendición y la solución al triunfar sobre su propio enemigo, que era su naturaleza, no con más ayuno, no con más cultos, no con estudiar más la Biblia, no con un retiro súper espiritual, sino que su victoria estaba en saber de su unión con Cristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. En saber, como dice Romanos 6:6, que he muerto con Cristo y ahora vivo para Él. En saber de su unión con Cristo. Vivir por fe en el crucificado. Vivir por fe. Mire, uno de los grandes errores de la iglesia cristiana es que le ha enseñado a la gente a poner su fe en Cristo para la salvación y nada más. No le ha enseñado a vivir por fe la vida cristiana. Y Pablo dice en el Nuevo Testamento, como empezamos por la fe, aceptando a Cristo, la vida cristiana se vive por la fe también. Entonces la vida cristiana es eso. No es la fuerza de uno, la dependencia en uno, el hacer mi mejor parte. No. Es fe en el crucificado, dependencia en el Señor. Pablo tuvo que aprender eso. Y Pablo encontró que la libertad no estaba en su interior, estaba en Cristo. En Cristo. En su unión con Cristo. ¿Cómo vivimos en victoria sobre nuestro enemigo que está aquí adentro? Ahora, yo espero que usted reconozca que tiene un enemigo adentro. Y si usted dice, no, yo no tengo ningún enemigo adentro, yo vivo bien y pongo mi mejor esfuerzo, Dios le va a recordar que tiene un enemigo adentro hoy mismo. Usted va a fracasar, hoy mismo o mañana. Y se va a acordar de este mensaje. Se va a acordar. El mayor enemigo lo llevamos aquí adentro. Jesús lo dijo. Al inicio se los leí también. Y lo llevamos hasta la muerte. Hasta la muerte. Es nuestra inclinación natural de nacimiento al mal. El pecado como ejército, o el pecado es como un ejército derrotado en una guerra civil. Pero el pecado en nosotros, en vez de rendirse y de dejar sus armas, el pecado se esconde en algún otro lugar de nosotros y seguirá librando una batalla y una guerra civil de hostigamiento para que no agrademos a Dios. Claro, el pecado como poder reinante en el cristiano está derrotado cuando aceptamos a Cristo, pero el pecado nunca se dará por vencido. Siempre querrá tomar el control de nuestras vidas y mientras vivamos lo intentará. Por eso la victoria no se consigue por mucho que uno se esfuerce. No. Nos llega por gracia cuando dejamos de luchar en nuestra fuerza y nos quebrantamos ante el Señor y vivimos en dependencia de Él y tomamos la posición cristiana unidos con Cristo por fe, en humildad, dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de Él. Es acercarse a la cruz de Cristo continuamente. Mire, a la cruz de Cristo no hay que acercarse cuando aceptamos a Cristo en el corazón y olvidarse de eso. Acercarse a la cruz de Cristo en quebrantamiento no es un evento en la vida, es algo continuo en la vida de un creyente. Algunos creyentes se acercan a la cruz solo cuando aceptaron a Cristo y se olvidan de eso. La cruz de Cristo no debe ser un evento cuando nos convertimos, debe ser la vida, continuamente acercándonos a ella. Continuamente acudimos a la cruz. Romanos 7:24. ¿Quién me librará de mi mayor enemigo, de este cuerpo? Romanos 7:25.
Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. Él es la victoria y nos pide vivir en dependencia, quebrantamiento y humildad ante Él, para así poder vivir luego, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, el capítulo de la victoria, el pináculo del Everest en la vida cristiana. Lea esta tarde o esta noche Romanos 8. Comienza Romanos 8:1 diciendo, ya no hay condenación para un cristiano. Y termina Romanos 8 diciendo, nada ya nos separará de Cristo. Y usted allí encuentra cómo vivir esa vida en victoria. Romanos 7 es cómo no vivir la vida en victoria. Porque Pablo encontró fracaso, pero encontró la salvación al final de Romanos 7 en el verso 25. Gracias doy a Jesús. ¿Cuál es nuestro peor enemigo? Para mí, mi yo, mi carne, mi naturaleza. ¿Cómo la voy a vencer? ¿Poniendo mi mejor parte y comprometiéndome más con el Señor? Para nada, porque ahí encuentro derrota, frustración, etc. Es vivir en quebrantamiento y dependencia humilde por fe, continuamente ante el Señor. Oremos. Glorioso día, Señor, cuando nos salvaste. Y glorioso día cuando entendemos que la vida cristiana no fue ideada para vivirla en mis fuerzas, como generalmente se aconseja a los cristianos. Esfuércese, hermano, comprométase, hermano, sirva más, hermano, haga esto. Señor, ayúdanos a vivir la vida cristiana como Pablo aquí nos enseña, por fe en Cristo, que en quebrantamiento y humildes, y ahí vivimos victoriosos. Señor, si alguien nos está viendo o escuchando ahora y quiere vivir la vida cristiana en sus fuerzas, quebrántalo, Señor. Hazlo que toque fondo, como Pablo, hasta que diga, miserable de mí, no puedo vivir la vida cristiana intentando hacer mi mejor esfuerzo, para que allí deje de luchar y tú intervengas como aquel salvavidas que sacó al hombre casi hundido porque dejó de luchar. Ayúdanos a vivir por fe, en dependencia de Cristo, con nuestra posición con Cristo crucificado y victorioso. Ilumínanos con estas verdades para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.